Bienvenidos un día más a Detrás del Brief. Hoy tenemos a un invitado muy especial. ¡Achín! ¡Qué ilusión! ¡Ah, estoy contentísimo! Bueno, antes de empezar quería hacer una breve introducción para que nos definamos los dos mutuamente. Yo Chulo. me definí con 3 palabras y tú te toca definirte con otras 3. Fenómeno. Yo me diría que soy una persona muy alegre, muy extrovertida y un desastre con patas. O sea, menos mal que tengo la cabeza pegada al cuello porque si no... Buah, buenísimo. Creo que te voy a robar lo del desastre porque yo creo que hay ahí super match. A mí me gusta mucho la palabra entusiasta. Yo tengo un poco esa energía. De hecho, cuando tengo menos como nervio dentro, me preocupo. Entonces, entusiasta y te diría que enérgico. Bueno, hemos estado haciendo un buen stalkeo a tu persona. Ya he visto. Sí, Qué sí, fuerte. sí. Vale. Esto ha pasado, chicos. A ver. Sí. Entonces, bueno, ya sabemos que tienes tu paseo de Disney. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue lo de Disney? Pues nada, o sea, a mí es que me llamaron de repente. O sea, fue como... Yo hacía contenido para internet, llevo desde 2012 haciendo como vídeos de YouTube y tal. Y nos llamaron y yo hice como de repente un programa como de celebrities leyendo un prompter y de ahí me vieron los de Disney y dijeron, este ¿Nos chaval. gusta? Y me llamaron y de repente cuando me quise dar cuenta, llevaba 4 años saliendo de televisión. Claro, yo esto lo empecé a asumir como en pandemia, ya habíamos terminado, pero lo empecé a asumir como en pandemia de, ostras, es que yo he estado muchos años en televisión y como tal, para mí era como mi día a día, pero de repente... Ya. ¿Y No, ese como- mundillo te gustaba? O sea, porque... En absoluto. A ver, no quiero tampoco como renegar. De hecho, hubo una propuesta en firme como de, oye, ¿quieres dedicarte a todo el mundo de pues ser presentador o al mundo actoral y todo eso? Y yo dije, bueno, no me cierro. De repente creo que me va bien y creo que puede ser chulo. Pero me dijeron, vale, entonces tienes que renunciar a todo. Ya, es No, que... ni redes, ni historias. En ese momento supongo que se llevaba de otra manera el tema de las redes. Y yo dije, y entonces me dieron a elegir y dije, Claro. no quiero elegir una cosa sobre la otra. Además tampoco era como mi pasión. Si hubiese sido mi pasión, pues igual estaríamos hablando de otra manera. Y en este momento, porque al final, o sea, me refiero, eras adolescente, Sí. ¿cómo lo llevaste? O sea, ¿qué apoyo tuviste? O sea, si dices, una persona que me apoyó durante todo este proceso y demás, ¿a quién dirías? En realidad mis compañeras, tanto Rebeca como Paula, fueron un apoyo muy guay porque los dos estábamos como, bueno, los tres en este caso, pero individualmente con cada una de ellas, estábamos viviendo un proceso muy parecido. Claro. Entonces al final era como, te apoyabas con Y ellas. tenías a era- alguien que te entendía. Claro, de hecho, y esto como, no sé si me está viendo Disney por aquí, pero bueno, un saludo. Pero muchas veces era como, oye, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es el mío? Tal, lo hablábamos muchas veces como de abierto, de decir, oye, ¿tú cuánto? O ¿seguimos? ¿No seguimos? ¿Decimos que sí? ¿Decimos que no? Como muchas veces como que lo consultábamos. Y luego, evidentemente, pues mi familia, mis padres, a tope. Siempre mis padres estaban un poco... Yo creo que ellos empezaron a entender el mundo de las redes sociales cuando yo entré en Disney. Ya. Fue como, que mi hijo, que yo soy de Mallorca, se ha ido a Madrid, pero bueno, se ha ido de repente a salir en la tele. Claro, tú piensas para un mallorquín eso es como súper loco, en plan de, te has ido a Madrid y de repente sales en la tele. Da un poco la sensación de como que es pim pam. Y en luego es Disney, un- que es como Claro, que dices, o sea, y luego además es- para nuestra generación, que dices Ya, como ya, que buah, Disney yo es flipo. como emblemático. Sí. Bueno, y aquí yo tengo una pregunta muy seria Ataca. que hacerte. ¿Eres de Hannah Montana o de los magos? Qué preguntón, qué preguntón. Ajá. A mí me tira más Hannah Montana. ¡Ay, gracias! Siempre dices que tus redes sociales son como un poco tu diario personal Sí. y tal. O sea, ¿cómo decidiste decir, vale, pues voy a plasmar mi vida tan personal y demás? O sea, ¿en qué momento dices, cambio el chip y me gustaría empezar a mostrar esta parte más? Fue un proceso muy largo, O sea, ha sido un proceso muy largo. No te puedo decir de repente como, pues en una fecha en concreto. Claro. Fue como un proceso que fui viviendo, sobre todo con la... Yo empecé en YouTube haciendo tags y challenges y todo, bueno, como empezaba todo el mundo en 2012, te puedes imaginar. Pero aún así ya me creé un canal secundario como de blogs diarios, ¿sabes? Que se hacía mucho, como para documentar un poco tu vida y todo eso, pero siempre estaba como en un segundo plano. Era como, bueno, la segunda cosa es esto. Y a medida que fui creciendo, fui pensando, tío, debería retomar ese canal porque me apetece tener recuerdos. O sea, lo importante creo que de hacer cosas en internet es esto está para toda la vida, para bien y para mal, pero es como siempre voy a poder visitar este recuerdo cuando yo quiera. Entonces me empecé a obsesionar un poco con el canal secundario y cuando ya fue, dije, ¿por qué lo voy a hacer en el secundario si lo puedo hacer en el principal? Que también yo estaba como teniendo una crisis ahí de contenido y dije, pues voy a empezar a hacerlo de esta manera. Evidentemente influenciado por creadores como Casey Neistat, todo este tipo de gente en Estados Unidos que lo estaba haciendo muy fuerte. Y ¿por qué no decirlo también? Pues Melo Moreno, J. Pelirrojo, en su momento como que tuvieron un peso muy guay. Y digo, oye, pues a mí el tema de como crear contenido como recuerdo a diario,
me pareció chulo, me pareció como bonito. Está guay, está guay. O sea, yo sé, por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, yo no soy creadora de contenido, pero en mi Instagram digo, vale, o sea, a lo mejor alguna imagen, alguna foto que digo de hace la pera, que digo, no la quiero borrar, pero la voy a archivar. O sea, aún así me la quedo en archivados de Instagram porque digo yo, o sea, realmente me muero de la risa de ver la imagen, la típica foto de rétrica con mis amigas que dices, Dios mío, ¿cómo subí yo esto? Y bueno, y un poco, o sea, ¿cómo dirías que ha sido tu evolución de creador de contenido? Porque al final 12 años dedicándote a esto, muy dices... loco. O sea, ¿y cómo te ves también en un futuro? Mi evolución, yo siempre he ido un poco a la ola de lo que estaba sucediendo. Al principio yo también, incluso yo estaba como creciendo, no estaba como entendiendo mucho el mundo audiovisual y el mundo digital y el mundo de las redes. Entonces yo como que hacía un poco pues eso, challenge, tac, pues tac. Pero yo siempre tenía como una parte como de reflexión un poco intenso, yo soy un tío muy intenso. Entonces de repente siempre tenía como esa parte de, venga, y reflexión, y esto es lo que yo he pensado, y no sé qué, como que piensa un chaval de 16 años, que luego lo ves, yo lo veo ahora y me pasa como las fotos de rétrica, en plan, por favor, cállate la boca, en plan, que al final la conclusión era, vive tu vida, no sé, qué vergüenza. No, pero la vida solo es una. Claro, ¿entiendes? Pero cuando yo he revisitado todos esos vídeos he dicho, jo, en verdad, yo era un poco de hacer challenge y de hacer tal, pero siempre tenía como ese punto de, he descubierto esto, y este es el pensamiento. Bien profundo, claro, y yo tenía como ese punto. Entonces al final tengo un poco la sensación de que, viéndolo con perspectiva, la historia se ha ido haciendo sola. O sea, al final tenía que llegar a un punto en el que yo me pusiese un poco intenso, pero simplemente a hablar de mi vida, ¿no? Entonces ha ido evolucionando también con el grupo de personas con los que iba. Al principio en YouTube yo tenía un grupo de amigos súper base que hacían determinados vídeos que luego sí que hacían contenido como súper creativo y tal, pero a partir de 2016 conocía, bueno, a mi grupo de amigos actual y tal, que hacían también contenido en internet. Ellos estaban también muy influenciados por todo lo que estaba pasando fuera en Estados Unidos, como todo este tipo, esta nueva ola de contenido que era muy guay. Y yo, influenciado por eso, dije, jo, pues me mola mucho. Y al final fue como una unión, sobre todo con mi amigo Golem y conmigo, fue como, oye, vamos, venga, él hacía un vídeo y decía, qué chulo esto, yo hacía un vídeo y él decía, qué chulo esto, como retroalimentándonos, y al final es como, cuando te quieres dar cuenta y dices, pues mira, pues de repente como que lo estoy contando, cada vídeo es como si fuese una especie como de episodio de mi vida. Y va sí, como... has encontrado tu estilo también. Sí, y estoy súper cómodo, y luego también he tenido como muchas crisis de decir, pues así voy a estar toda mi vida, que es un poco en base a lo que preguntabas. Pues no lo sé, de momento ahora yo estoy muy contento. Yo tengo un poco de la sensación de que en mi juventud sí que la quiero tener grabada. Luego ya veré, a lo mejor. También eres una persona muy polifacética tú, o sea, me refiero... te lo agradezco. Es verdad, no, o sea, me refiero... Yo lo pienso y digo, jope, o sea, pues eso, creador de contenido, estás en el podcast, a tope, te haces tu curso de tu máster en guión, te haces, o sea, eres como que, o sea, yo literalmente era como de cuántas vidas tiene que haber vivido este chico para haber hecho todo lo que ha hecho en este tiempo, o sea... ¿Sabes qué ¿Cómo me le pasa? cunde? No lo sé, o sea, yo ahora mismo pienso mucho todas las cosas que has dicho, que son cosas como que hago y hacía, y lo veo y digo, ostras, pues no sé cómo me organizaba el tiempo para poder hacerlo, porque hoy en día, ahora mismo estoy puramente centrado en la oposición, en sacar la plaza y tal, y digo, solo puedo dedicarme a esa cosa. En plan, el resto de cosas como que ya me quitan tiempo de lo otro, o sea, tengo que estar restando tiempo. Entonces ahora mismo, ¿me puedo hacer esa misma pregunta que me has hecho? ¿Cómo lo hacía? No tengo ni idea, no sé cómo lo hacía. Yo creo que a tope de café y para adelante con la vida. Muy motivado también, que al final también son proyectos muy chulos y dices, Sí. jope y... Sí, la verdad que sí, la verdad que no es A ver, algo- yo cuando os veo en Radio La Albera digo, es que se lo pasan pipa, Sí, o sea, no lo pasamos. esta gente, no no esperamos, sé... digo, sí pasarlo bien, o sea que eso es lo importante. ¿Y tú que eres más de YouTube? Que, por ejemplo, como ya sé que tú eres como más friki de YouTube y demás, o sea, ¿cómo llevas también la hora de crear contenido en plataformas como Instagram, TikTok y tal, que son Buah, como me tan da muy- efímeras que dices, sí, es que no me da tiempo a nada? Claro, me da un poco de cringe incluso como yo verme haciendo eso, porque piensa que yo soy un yayo de YouTube, yo parece que no, pero coño, llevo 12 años en YouTube, pues, o sea, yo llevo más tiempo que Andrea Compton, no sé Ya, cómo explicarte, sí. que te pones a pensarlo y dices, coño, Andrea Compton, que yo tengo la sensación de que está como hiperestabilizada, que todo el mundo dice, mi infancia, yo digo, pues entonces yo qué soy, ¿no? O sea, si Andrea Compton es mi madre, yo soy tu abuelo, no sé cómo explicarte, o sea, llevo 12 años haciendo ese contenido, entonces claro, yo me he visto en tantos sitios y como haciendo tantas cosas que de repente yo me veo en TikTok, en plan de ¡wow! Me da como una cosa de decir, "Puf", ¿sabes? Ya. En plan de, ya yo, se use quieto ahora mismo porque no tiene ningún tipo de sentido. Quedes en YouTube. Claro, pero a la vez me gusta mucho el contenido que yo veo en redes sociales, en Reels o en TikTok, y digo, ojo, es que yo en verdad querría hacer eso también. Entonces me cuesta un poco encontrar... Bueno, pero también lo estás consiguiendo. Estoy un poco asustado con ese ritmo, en plan, es demasiado frenético. Y en muchas ocasiones es que, bueno, voy a decir una obviedad, pero es que no tiene final. No, total. Entonces, yo mismo como consumidor, ya ni siquiera como creador de contenido, en plan, como consumidor digo,
wow. Scrolleo que me he marcado. Esto por un lado, luego encima está el punto de tampoco el nivel de viralidad que puede pillar una cosa que tú subes sin ninguna mala intención, pero de repente, pues yo que sé, alguien ve el señor de atrás y les hace un montón de risa a todos los de los comentarios y de repente eso pilla una viralidad que lo flipas. Tampoco quiero como tener esa visión oscura de TikTok. Creo que tiene cosas feas, pero luego también tiene cosas como... No, está guay. Al final también es una plataforma muy chula para, o sea, pues, para gente joven. Sí, o sea, a mí me parece como una fuente literalmente de absorber información. 100%. O sea, literalmente es que yo ya me voy a comprar algo y digo, TikTok. Como buscador, ya cuando entrenas un poco tu algoritmo y dices tal, hay gente Te salen cosas muy chulas. muy graciosa en TikTok, ya no solo los TikToks, sino los comentarios, y gente muy creativa, que está haciendo cosas que dices, ostras, esto está muy bien, o sea, esto tiene una calidad muy chula. Y hablando también, siguiendo con el tema del mundo de las redes sociales y demás, tú estuviste en una agencia gestionando influencers, ¿cómo fue eso? Bueno, fue... Tela. Vivir fuerte, lo llamo yo. Primero, representación de influencers, es como un trabajo como tan random. Yo se lo decía a mis padres, yo cuando en 2016 me decían, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo me soltaba el pisto más grande de mi vida, que era un trabajo que aún no ha sido creado. Siempre decía eso, como queriendo decir, va a haber un montón de trabajos en el futuro que ni siquiera tú te imaginas y yo seguramente estaré currando de eso. Pues mi padre un día, es verdad, hablando, me dijo, oye, pues al final tenías razón. Y digo, pues es verdad, al final he sido representante de influencers, porque no tienes muy definido en plan, ¿y qué tengo que hacer? Que un representante de influencers que es el que le lleva el agua a Mr. Jagger cuando está por pegarse con no sé quién en la velada y tú vas y le das el agua, o es el que negocia los contratos, porque eso dices, bueno, en realidad eso es un poco la parte legal. Entonces, es un poco entre dos aguas, ¿sabes? Es un representante, todavía no está como asentado, yo creo, con lo que es el concepto, entonces es un trabajo rock and roll. Pero rock and roll, es rock and roll, 100%. Todo el tema de esa, por ejemplo, tú también como creador de contenido, a la hora de decir que sí, que no a marcas... Claro, porque es que a mí me parece un tema muy peleagudo, porque dices... Uno, tienes que tener un criterio que flipas, porque también tienes que decir, vale, tiene que ser algo que me identifique, pero también necesito pastas, o sea, que entiendo que al final este mundillo todo el mundo tiene que comer. Ya. Entonces, ¿cómo te gestionas tú ese...? Mira, yo ahora mismo no tengo ningún tipo de agencia, o sea, yo me estoy llevando yo. Entonces eso es como un poco también caótico, porque yo soy el que me ocupo de mí mismo, también un poco prepotente, porque de repente te dicen, me dices el fee de esto, tal, y tú tienes que decir, sí, valgo esto, porque el representante está ahí también para que... un poco para ser el intermediario, y muchas veces yo era representante y era como, oye, ¿por cuánto hacemos esto? Y yo, por menos de 2000 no lo hago, y es el propio influencer el que lo está diciendo, ¿no? Pero el que queda mal, en realidad es el representante, como defendiendo, ¿no? A su talento. Pero claro, yo no, yo voy en plan, yo digo, mira, pero claro, yo voy con honestidad, yo digo, mira, pues hombre, si vas a hacer una campaña de paid media y vas a invertir 40.000 euros en paid media y me estás ofreciendo 50 euros y un chupa chups, pues a lo mejor, yo qué sé, pues el 25% de paid media igual me lo puede dar a mí. O llegar a un acuerdo, ¿sabes? Sí. En ese sentido, y yo hablo con ese tipo de honestidad de decir, oye, ¿te parece? En plan, si lo van a ver 400 millones de personas en mi cara, pues a lo mejor, yo qué sé. Entonces, es hablar con ese tipo de honestidad y a mí, por ejemplo, me está yendo bien. Además de redactor, guionista para MTV, Vodafone... no para, tío, esto que pesado. Has creado proyectos muy chulos, como por ejemplo el de Madrid al suelo. Fue una serie que conseguisteis el dinero vosotros en un mes. No, lo de Madrid al suelo, además como en ese momento de internet, porque ahora sí que lo estoy viendo mucho más, en plan, como ese tipo de proyectos que, ¡pum!, se hacen virales y lo consiguen. Pero en ese momento, buah, nosotros estábamos locos. ¿Y cómo surgió? O sea, al final dices... Buah, de Madrid al suelo, de hecho yo hoy en día soy amigo de Celia, por ejemplo, solo por este proyecto. Y era como, oye, ¿y si nos lanzamos a hacer una webserie? Porque era una webserie, o sea, no aspirábamos a mucho más. Una idea súper inocente. O sea, fue como súper inocente. Cuando lo conseguisteis fue como de loco, ¿no? Fue loco y fue como, vale, ¿y ahora qué? Ya. Porque fue como, tenemos el dinero, venga, vamos a hacerlo. Y cuando empezamos a hacer encaje de bolillos, también todo el equipo que teníamos detrás y todo eso, fue como, ostras, esto es imposible. No podemos hacerlo con 17.000, porque eran 17.000 pavos lo que teníamos. Entonces hubo una empresa que sí, que nos decía, venga, todo el material tal, lo vamos a hacer en 4 fines de semana y lo vais a tener listo. Pero al final del día, pues entró otro rodaje, se dejaron de darnos el material y fue como, ostras. Y ya fue como, pues solo podemos hacer un piloto. Lo presentamos a productoras en plan, a ver si ya con otra estrategia, en plan, oye, a ver si de repente nos viene un Netflix o nos viene un no sé qué, ojalá. Pero bueno, por presentarlo no perdíamos nada, presentamos a 2 o 3 productoras, una se interesó mucho, pero al final fue como no, o sea, tengo la sensación de que fue una cosa súper del momento, en plan, yo estoy seguro de que si lo hubiésemos presentado en
literal 3 meses antes o 3 meses después, igual... Habría cuajado. Cuando empezasteis con la obra de teatro conectada... Bueno, qué fuerte que me vas a hablar de conectados, qué heavy. ¿Cómo llevaste de repente pasar de una cámara a que de verdad personas físicas te estuviesen viendo? Además el Teatro Luchana, que es como que dices, joder, es súper emblemático en Madrid. Buah, yo flipé, la verdad. O sea, yo que tengo la sensación de que Conectados, ahora cuanto más tiempo pasa, fue un regalo como para... En concreto en mi vida, y sé que Celia también lo piensa, y bueno, todos mis compis, fue como un regalo en el sentido de, tú no te vas a dedicar a esto, chaval, pero tú vas a tener la experiencia de haber hecho, ¿sabes? Durante 3 meses una hora en los Luchana. Pero la sensación, te lo juro, yo estaba muerto de miedo, pero la sensación de, se apagaban las luces, todo el público, bla, 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 se callaban. Y te quedabas como en silencio, y era como, ahora. Y nos colocábamos tal, y era como, va a salir. Entonces yo tenía algunas escenas, bueno, todos las teníamos, pero teníamos escenas a veces solos en el escenario y además era muy a pie de público, sí. Entonces interactuábamos muchísimo con la gente del público. Entonces, ¿te tocaba un público bueno o te tocaba un público malo? Claro. Y era todo muy improvisado, yo tenía un guión, evidentemente, pero de repente yo hacía como de un chaval que no había superado a su ex. Yo estaba todo el rato enrollado con eso, en plan de... Y mi ex se llamaba Cristina, no sé qué, había un momento en el que decía, ¿hay alguna Cristina? Siempre lo preguntaba, ¿hay alguna Cristina? Y siempre había una. Siempre había una Cristina. Pero claro, a lo mejor la Cristina pues te salía y te decía, ¿y qué? ¿Qué pasa? No sé qué. Claro, la gente que era... dependía mucho del público que tuvieses para... Y yo, guau, pero lo siento mucho, tal, Cristina, no sé qué, tal. Y una cosa, la serie de Madrid al suelo, ¿fue lo que os llevó un poquito a coger todo el hilo para empezar con Radio La Pera y demás? Sí, ¿o? sí, la verdad que sí. Fue además como súper encadenado. Yo creo que al final habéis conseguido eso de tener, empatizar tanto con la gente que os escucha, que es literalmente estar escuchando como ya a tus amigos. Y además a mí me gusta mucho esa interacción que yo siento que a lo mejor no hay tanto en los podcasts, porque es como, a lo mejor Celia dice algo, Golden dice algo, y digo, pues yo creo que no. En plan, yo creo que lo que está diciendo es mentira, ¿sabes? En plan, como que nos conocemos tanto entre nosotros que hoy, por ejemplo, hemos grabado un programa y ha pasado esto, en plan de decir, ¿qué dices? En plan, lo que estás diciendo, si eso no es así, si tú eres de esta manera, y le sacas una anécdota, porque lo importante de Radio La Pera para mí es que Radio La Pera es como la punta del iceberg de nuestra amistad, o sea, nosotros tenemos un montón de background detrás, entonces claro, al final te pones a pensar y claro, eso es solo un trocito, o sea, solo ves un trocito, entonces somos nosotros interactuando todo el rato. Sí, bueno, incluso el momento de, esto lo dices porque te lo dije yo hace 2 meses y yo te lo hice televisado y... ¿Sabes? Claro, como de niños pequeños, si eso lo dije yo, claro, en plan, ¿entiendes? Como, al final yo la relación que tengo con ellos es como si fuesen mis hermanos, entonces es un poco una relación como de que vivimos juntos y somos hermanos, ¿sabes? ¿Y qué es para ti Radio La Pera? O sea... Jo, a mí Radio La Pera es un peleón, es un proyecto muy peleón, la verdad. Pero es como ese hijo peleón. ¿Tú entiendes ese concepto como de hijo peleón de, jo, la guerra que das, hijo, pero cuando ¿cómo sale te quiero? bien, ¿Cómo sí. te quiero? Ay, pues a mí me pasa eso con Radio La Pera. Tanto Olem y Celia y yo como que tenemos el mismo pensamiento de tenemos que estar en un buen momento cuando grabamos Radio La Pera, porque si no... es muy complicado. No, claro, o sea, si estás de... Yo no puedo disociarme, porque en muchas ocasiones estamos hablando de qué tal nuestra semana. No puedes disociarte, evidentemente tienes que hablar de tu semana. La actualidad, ahí sí que puedes un poco tal. Pero después es que tenemos un tema en el que tú estás hablando de lo que tú piensas sobre un tema en concreto. Claro. Entonces es muy difícil disociarte y decir, paso, voy a grabar un programa de no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, yo a Radio La Pera sé que le tengo mucho cariño, pero yo que valoro mucho los recuerdos, sé que es un recuerdo súper, súper especial. Entonces, pues... Qué guay. Y es con mis personas favoritas, o sea que... amamos. No puedo pedir más, no puedo. Estáis en la lista Forbes de los mejores 50 podcasts de 2024. Ay, calla, por favor. No hace falta. Nosotros enhorabuena. En todas las reuniones lo decimos. Siempre que nos reunimos nosotros, sí, nos decimos, oye, pero ¿os acordáis lo de Forbes? Cuando estamos un poco bajo. No, es de risa. O sea, quiero decir, no, es una locura. Es una locura. Yo estoy súper en shock cuando pasó, fue como, ala, qué loco. Pero ya está, o sea, fue como, ya está. Yo no tengo esa revista, quiero esa revista, la necesito. ¿Por qué no la tienes? No lo sé por qué no la tengo. Nada, atento. Se la voy a robar. Hombre, por supuesto. Sí, me parece una locura. Precisamente sale Taylor Swift en portada. ¡Oh! Sí, sale Taylor Swift en portada y ahí estamos nosotros. Salgan en el mismo sitio que Taylor. Literal, sí, para mí somos prácticamente iguales. Amigos. Sí. ¿Qué fue? Y, o sea, después de haber conseguido este pedazo de logro que dices, joder, es heavy. ¿Qué objetivos tienes? O sea, ¿qué objetivos tenéis de cada este año? ¡Buah! ¡Qué preguntón! ¿Qué objetivos tenemos? Primero, o sea, para mí, en plan, como sueño de Radio La Pera, es que se autofinancie. O sea, ahora mismo Radio La Pera,
puede parecer como súper top, que mucha gente nos dice, qué guay y tal, porque estás acostumbrado, yo creo, a ver podcast de plataformas, que de repente pues una plataforma lanza un podcast, una productora apuesta por un podcast y tal, pero nosotros al final somos 3 chavalitos que lo estamos montando nosotros, el que edita el programa Golden, yo hago la escaleta, Celia se encarga de los cortes y de todas las redes sociales, y grabarlo en sí, estamos pagando a un estudio que es bastante caro, o sea, no es una cosa como barata, o sea, Radio La Pera siempre ha sido una inversión, en plan como de tal. Entonces para mí mi sueño es que pues funcione solo, ni siquiera te estoy pidiendo que sea mi trabajo, ojalá yo poder venir aquí a Madrid y decir, me voy a currar, que es mi trabajo. Pero no, yo solo te pido que no nos salga el número rojo. Sí. Luego ya, si a ver, no quiero ser tampoco como tal, ojalá un premio o algo así, de repente ya te digo, una nominación o algo así, ya sería como súper loco. Por eso, porque para mí es un proyecto que ha nacido de nosotros, o sea, es una cosa como súper genuina de nosotros y es independiente, es un podcast independiente. Sois un podcast independiente, pero tenéis Radio La Pérez, que ojito. No, pero a fuego. Y eso sí que lo notamos muchísimo. Yo creo que Radio La Pera, y en ese aspecto como que tengo la sensación como de que cada vez crecen más y joder, al menos yo el feedback que recibo, y sé que a mis compis también les pasa, cuando salimos a la calle o algo así, es como... Dios, me encanta Radio La Pera. O sea, no existe como un fenómeno tibio de, qué guay tu podcast. Es como una sensación de, qué guay, tal, por favor, no puede acabar, tenéis que seguir. Que hablar de este tema. Claro, en plan, es como una cosa como que genera muchas cosas en la gente. Y eso a mí me parece muy chulo. O sea, yo con eso, y te lo juro, dirás, sí, tal. Te lo juro, yo con eso, con generar ya muchas cosas, es como que guay, ¿sabes? Y un poco abriendo este melón que estabas diciendo todo el tema de las opos, tal, ¿cómo estás llevando ese giro de 180 grados o 360, ya que nos ponemos, con el tema de las opos y tal? Todo esto surgió, yo siendo representante, hicimos un programa para Televisión Española con Ger y con Lala Chus. Y amamos. Buah, adoro, absoluto, a los dos además, son lo puto más y son un puto encanto. Y ese programa era con abuelas. Divertidísimo. Y entonces las abuelas estaban ahí. Y yo al final, como yo les acompañaba y yo iba tal, hablaba mucho con las abuelas. Y yo hablando un día con una abuela que se llamaba Charo, un encanto de señora, yo le decía, bueno, y poniéndome profundo, ya sabes que soy muy intenso, y le decía, tú ahora mismo ves tu vida y dices, ¿qué es la mejor decisión que has tenido? Y ella no había tenido ni hijos, ni se había casado nunca, ella, tal, su vida, y ella dijo, ser profesora. Y yo dije, wow. Dice, sí. Dice, yo aún hoy en día me encuentro yo qué sé, a familias ya creadas donde el marido y la mujer han sido alumnos míos o de repente tal. Y me dicen, muchísimas gracias por todo lo que tú me has enseñado, por cómo tú me abriste este camino, por acompañarme durante esta época que fue dura tal. Y fue como, me quedé en shock. Yo dije, ¡hala tal! Y volví en el tren así, en plan, Es que es total lo de que tienes profesores que de repente marcan un antes y un después en tu vida, o sea, al igual que sí, es que como todo en nuestra vida, claro. Hay profesores que te dices, vale, pues este no me marca una especial, pero yo me acuerdo, o sea, yo por ejemplo he estudiado humanidades y esa parte friki mía, es por un profesor que tuve yo de historia, de la historia y geografía, en segundo o tercero de la ESO. Y después de estar con este tío dije, o sea, qué pasada, y de hecho es que yo me acuerdo, o sea, pues por vivir lo que al final pues nos seguimos en LinkedIn y demás, y yo me acuerdo que le escribí por LinkedIn cuando me metí en la carrera, le dije, oye, que sepas que yo me he metido en esta carrera por tus clases de historia. Pues sí, seguro que se quedó en shock con eso. O sea, desde que yo tomé la decisión, creo que fue en enero de 2023, no he vuelto ni un día a decir, nada, no, me he equivocado con esto. O sea, creo que es lo correcto. Ahora, las oposiciones, estudiarlas, lo peor que me pasa en mi vida. No es verdad, pero bueno, me abruma mucho. Es como enfrentarme a un monstruo muy grande. Tampoco se habla de tu viaje a Buenos Aires, o sea, el momento de poder coger y decir, me voy 2 meses. Eso fue la locura de... 2 meses. Pero bueno, es que eso... No. O sea, también estuviste currando. Estuve currando mucho también. O sea, no mucho, muy duro. Voy a decir, no fue muchísimo porque no curré un montón, pero fue duro porque eran las noches. Ya. Entonces era como tal. Pero sí, eso fue, el volantazo vino de eso. O sea, fue como yo en 2022 creo, tomé como 2 decisiones y fue como, buah, 100% antes de tener 30 años yo quiero pegarme un viaje de estos. Yo nunca he hecho un Erasmus. Entonces yo quería hacer un viaje de estos que te cambian la vida, de decir, bueno, yo cuando era viajé a Buenos Aires, quería tener ese tipo de viaje y también quería dedicarme a ser profe. O sea, fueron como esas 2 decisiones. Entonces fue como, voy a ahorrar en este trabajo y en cuanto tenga el dinero me lo planteo de esa manera. ¿Y te planteas otra vez hacerte algún viaje, alguna experiencia así otra vez? ¿O lo ves en...? Lo veo más...
Pues mira, por Dios ejemplo, dirá, ¿no? En plan... claro, me llama más la atención ahora, estoy en un punto, igual mañana cambio de opinión, ¿eh? Pero estoy en un punto de, hice el Camino de Santiago en junio. Amamos, me lo he hecho 3 veces. Sí, wow, sí. pues me lo quiero hacer entero, de verdad. ¡Hola! Eso. Sí. Me imagino hacer eso, ¿sabes? Ya. En plan de decir, tal, de ¿Y poner cuál mi de cuerpo al todos? límite. El francés igual, pero entero, ¿sabes? Desde Roncesvalles Sí, creo sí, que sí. es hacértelo. De decir, ostras, de pasarle De hecho, el camino, ¿sabes? sí, de una semana de No, de, oye, me he ido aquí a fuego. Tengo Me llama- caños en los dedos, ya. Claro, me llama mucho la atención. Sí, me apetece hacer algo así. No sé si irme a Buenos Aires, pues que volvería a Buenos Aires, sí, pero Sí, o otro punto, o sea, Claro. o sea, literalmente te ponen en el mapa mundi y haces... ¡pap! ya. Yo creo que volvería a Buenos Aires. ¿Sí? Te lo juro, Qué ¿eh? fuerte, o sea, Sí. que sí que te... Sí, te para hacer encantó. eso me gustó mucho. Qué guay. Fue Bueno, muy- y además es que pusiste el punto final en la historia de Buenos Aires con el concierto de Taylor Swift. Bueno, Te odiamos. bueno. O sea, aquí, bueno. las dos presentes que estamos aquí, te podemos odiar. Yo Bueno, creo pero que también la viste en Madrid. La vi en Madrid. Y si tuvieses que quedarte con una de las dos... La de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, porque era la primera vez que yo veía a Taylor en directo. Yo no me lo podía creer, fui solo al concierto, que eso también es una experiencia como distinta, nunca había ido a un concierto solo. Yo es que era como un corderito, estaba como diciendo, da igual lo que vaya a pasar esta noche, que yo Y lo voy a disfrutar claro, como yo sea. estaba como, no puedo estar en otro sitio que no sea este. Y encima justo estaba acabando el viaje, estaba como muy emocional, porque era como, bueno, me voy a marchar, mañana voy a estar cogiendo un avión, Ya. y ahora estoy viendo a Taylor Swift en Argentina. O sea, A ver, era es la como guinda del pastel, surreal, literal, sí, o sea... fue increíble. Yo creo que soy de Torture Poets Department. Ok. Un resentido, no. No, o sea, si me preguntas cuál es mi álbum favorito, te diría que Lover. Vale. Pero yo como de era, últimamente me siento muy de Torture Poets Department. No sé por qué. The Torture Poets Department es sarcástico. Es como divertido, pero a la vez es muy triste. A la vez es como sassy de repente. De hecho es como que también ha habido como mucha, porque cuando salió el álbum, de hecho hubo como mucho hateo también Guau. a este álbum en concreto, que digo yo, joder, en plan, o sea, me Ya. refiero, tú no cantas, o sea, me refiero como Sí. que había mucha gente opinando y diciendo, no sé, o sea, también la cosa del artista también es que evoluciona, que haga cosas distintas, o sea, como que se la comieron mucho y digo yo, pues no, o sea, a mí personalmente me gustó, o sea, si me quedase con un álbum sería con el de Folklore, pero... Folklore es increíble. Sí. Además que me acompañó en el momento pandemia y tal, o sea, yo estaba literalmente, me acuerdo que encima en ese momento estábamos viviendo en San en Toledo y tal, y entonces era como, literalmente me sentía Heidi escuchando a Taylor Qué Swift. envidia me das, Dios Sí, mío, eso qué me, guay. pasó, eso me pasó. Entonces, ese álbum me recuerda a, pues eso, el decir, vale, o sea, Ya, un momento de crisis existencial como pasamos todos, sí. pero que me acompañó a tope y vamos, A mí me costó, Folklore y Evermore, me costó muchísimo conectar con ellos. ¿Sí? Sí, porque yo venía de Love, Reputation, Ya. todo eso. Entonces era como ese momento de... A mí me encanta la Taylor Swift, que es pop. Ya. Entonces me costaba mucho entender por qué de repente me sonaban todas las canciones iguales. Me estaba rayando un montón de decir, ¿qué es ¿Quién esto? Claro, pero cuando conecté con las letras... Fue de otra manera, o sea, yo entré de otra manera con los álbumes. De hecho, Aunque hasta... bueno, yo también he de decir que tengo como mi parte de echar de menos a esa Taylor Swift como más country de cuando empezó y tal, que digo yo, o sea, es que yo me acuerdo de ella con su pelo rizado, Total, su ella es guitarra otra. y diciendo yo quiero ser esa Y persona. estaba como O sea, así. Bueno, claro, y encima tú estabas con lo de Hannah Claro, Montana. o sea, todo, es como que, así. o sea, yo puedo Y sale coger- la peli de Hannah Montana, Exacto, claro. está qué todo fuerte. hilado. Todo está hilado, ¿eh? Todo está hilado. Sí. Pues sí, lo entiendo que le eches de menos. Totalmente. Y teniendo en cuenta, claro, que al final Taylor Swift es como o sea, es literalmente la figura, vamos, influencia a todas las generaciones. Sí. O sea, además que a mí me gusta mucho de Taylor porque al final es como que la tía se moja bastante. O sea, no tiene pelos en la lengua y No. dice, o sea, dice verdades No por se la corta, boca. sí. Por ejemplo, como creador de contenido, esta parte que dice ella como de ser tan transparente con lo que opina en temas sociales y demás, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que también teniendo tú esa plataforma de difusión y tal? Si me preguntas sobre mí, yo te diré que para mí es algo imprescindible el hecho de yo posicionarme de alguna manera. He estado durante muchos años contenido, bueno, he estado trabajando en Disney, que te voy a contar. Contenido blanco, en plan todo tal, también por contrato, pero en ese aspecto era como, ay, no sé qué. Pero claro, a mí me pasa mucho que contra las injusticias en muchas ocasiones me sale como Eres una vena. incapaz, sí.
que yo creo que es un poco lo que le pasa a ella, a Taylor en este caso, que es como cuando ve eso, es como que no, o sea, no puedo irme a dormir por las noches sabiendo que está sucediendo esto, pues un poco provocado por mí, ¿no? No en mi caso, pero justo en el caso de Taylor, sí, en el documental de Miss Americana y todo eso, como que lo cuenta, en plan, y su propio equipo, que eso es súper fuerte, súper... A mí me resonó muchísimo su equipo diciendo, no lo hagas, en plan, no te posiciones con lo fácil que es como quedarte y que no puedo, o sea, es que no puedo. Entonces a mí todo ese movimiento me pareció súper guay, creo que Taylor es Taylor por esto. Total. Un creador de contenido, como creador de contenido, tiene que posicionarse en todo lo que hace. Yo es que entiendo a los creadores de contenido como personas, entonces yo creo que casi todas las personas tienen que tener una opinión como clara. Entonces, sí, entiendo que depende. Ahora, sí que creo que no puedes vivir en tu burbuja de privilegio y en tu cosa. O sea, creo que tiene que haber cierta cosa un poco crítica con lo que está sucediendo, que para bien, o sea, para bien o para mal, para derecha, para izquierda, para cualquier lado, pero tienes que tener un poco como ese punto que... como de colocarte en una casilla, ¿sabes? De decir, oye, con este tema opino esto, o con este tema tal. Aunque no sea una cosa súper clara de, te voy a subir un stories, como hace, por ejemplo, Taylor, precisamente de, ir a votar, pero yo votaría por Kamala Harris, ¿sabes? Como que siempre era así, literalmente, le falta decir eso. No digo que a lo mejor, porque luego las elecciones en Estados Unidos funcionan de una manera distinta, pero, joder, pues a lo mejor con determinadas injusticias sí que a veces echo de menos un altavoz, o sea, lo tenéis, y me da un poco de pena. Si tuvieses que dar un consejo a una persona que quisiese empezar con el tema de las redes sociales, creador de contenido y tal, ¿cuál sería el consejo estrella? Mira, te puedo decir el mismo consejo que decía hace 5 o 6 años, y eso creo que una vez lo descubres, como del mundo de las redes, ya no puedes dejar de verlo. Para mí es súper importante en redes sociales la honestidad. Si tú te muestras honesto, es que eres tú. Quiero decirte, si le caes bien, esto es como la vida. Si le caes bien a la gente, le caes bien. Si no le caes bien, no le caes bien. Si tú algún día, o sea, existe la gente que triunfa en redes y que no es honesta. Ok, pero llega un momento en el que o tienes una crisis de identidad, o te rayas de alguna manera, o sientes que no te estás posicionando. El win-win es que tú te muestres honesto. Tú te muestras honesto y de repente lo petas, de repente no lo petas. Y también está bien. Sí, que además eres coherente contigo mismo, entonces no te cuesta... Y al final del día tú te vas a dormir con la... que eso es una cosa... literal, panchón. Eso es una cosa que yo valoro mucho. Con la mente tranquila de decir, al final del día yo soy yo. Quiero decir, no estoy interpretando el papel de nadie. Y entonces yo creo que ser honesto, o sea, pues así soy yo. Oye, pues eso es lo que tengo. Hemos preparado una ronda de preguntas cortas como súper ¿vale? Entonces yo te hago la pregunta y tienes que estar ágil, ¿eh? Voy a intentarlo, ¿eh? A ver, venga, ataca. ¿Estás preparado? No. Vamos allá. Vale, a ver. ¿Qué cosa pequeña te hace feliz en cada día? El café, 100%. Yo mi respuesta es el dormir con mis perras. Irme a dormir a la cama y que estén mis perritos al lado, digo, mamá, ¿el emoji que más usas? El brillito, yo creo. Como ¿Sí? el brillito. Yo porque lo pongo en plan de incluso sarcástico a veces, en plan, hoy toca trabajar, ¿sabes? Con el brillito, en plan como... Lo uso un montón el brillito. Yo diría que la cara, el smiley sonriendo pero con la cara hacia abajo. Ah, me encanta ese. Vale, todo bien. Todo bien, en realidad no, ¿sabes? Estamos fatal, Loli. Sí, exacto. Vale, ¿el libro que siempre recomiendas? El reencuentro de Fred Ullman. Yo diría que El infinito en un junco de Irene Vallejo. Vale, siguiente, ¿tu comida favorita de todos los tiempos? La tortilla de patata. En concreto la de mi madre, pero La que puedo escoger, ¿no? Sí, la que puedo escoger. Vale, ¿cuajadita o...? No, súper cruda. Nos gusta. Tenemos un problema en casa porque a mi padre le gusta bien hecha. No entiendo, es una idea la indígena. gente que le gusta sin cebolla, digo yo, tío. No, bueno, claro, es que yo prefiero no hablar del tema. ¿Ves? Hay que posicionarse. ¿Y ciudad con la que sueñas viajar? En plan, tu destino... Últimamente Tokio, Es que me llama mucho la atención Tokio. Y también Gerona me llama, como de repente. Vale, sí, me gusta. Yo si tuvieses que escoger en plan como el viaje soñado de mi vida, diría que creo que en mi checklist antes de morir está el ir a la Patagonia. O sea... Yo estaba ahí. No, pero es increíble. Dios. Vale, ¿personaje ficticio con el que más te identificas? Te voy a hacer una fricada, Adelante. Te la puedo decir. Yo estoy muy viciado a One Piece. A One Piece ya. Estoy muy viciado. Entonces hay un personaje que lo voy a decir y os vais a quedar como... Yo no te voy a entender. No, hay un personaje que se llama Sabo. Yo me siento él. Y me siento
Kobe también. Esos dos. Soy como la fusión de los dos. Aquí Qué vergüenza. estoy súper lost. No, pero si salimos de anime, si tenemos que buscar un personaje tal, ¿habéis visto This Is Us? Sí. Pues yo me ha costado mucho, porque This Is Us todos los personajes son terribles y buenísimos a la Total. vez. Que es precioso eso, ¿no? Es como somos, en realidad. Exacto, tampoco, es como somos. Yo me veo muy reflejado en Randall. Mucho. Entonces yo te diría que a lo mejor soy un poco Randall. Yo creo que si me tuviese que quedar... Bueno, es que yo soy muy friki de Friends. ¿Y Me Friends? quedaría con Phoebe. Buah, Phoebe, Soy esa persona más despistada, un poco... con ida de ese olla. total, Soy súper esa- neurodivergente, me encanta Phoebe. Total. Amo a Phoebe. Si tuviese que tener un superpoder, ¿cuál te quedas? Esta me mata, esta pregunta me mata. Yo creo que viajar entre el tiempo. Me rayaría que lo flipas, pero viajar entre el tiempo sí que me... Yo elegiría, es que esto además María también opina igual, en el podcast anterior lo dijo, que es teletransportarme. Además yo vivo en la sierra No, y digo, o sea... os estáis equivocando. Estáis muy No, confundidas. estoy súper de acuerdo con lo de teletransportar. O decir, y hoy es un me superpoder apetece súper de estar- Madrid también eso. En plan de, Dios mío, este tosco, Claro, lo odio. es que yo después de tirarme una hora Claro. para venir a la oficina, digo yo, o sea, ojalá hacer así, ¡paf! Y estar aquí. O sea, O yo que sé, hoy me apetece estar en Berlín. ya, es Estoy verdad. en Berlín. O sea, tenéis razón, es verdad, partamos de esa base. Ahora bien, es una movida. Os lo tendrían que definir en plan de, porque tú imagínate que apareces aquí y en medio de la mesa y te corta la pierna a la mesa. No lo habría pensado así. No, claro, a mí me raya un montón eso porque, claro, tú, a lo mejor has movido la mesa un poco así, tú dices, aparecer en la oficina, ahí, y has movido la mesa y de repente... Vale, ¿qué app abres primero al entrar, al despertarte? No. Soy un friki, tío. La de Pokémon No me lo puedo- la de las cartas, es lo primero que hago. Es mi Sylvanian Family, yo lo llamo así. Es un sobre sorpresa, yo abro y digo, a ver qué me encuentro aquí. Yo creo que la primera app que abro yo al despertarme es el WhatsApp, porque como tengo la relación a distancia, Claro, ya. buenos días, es que si no soy la típica que hasta las 3, o sea, yo qué sé, hasta las 3 de la tarde y luego digo, mierda. El buenos días. Sí, sí. Total. Última canción que has escuchado en Spotify. Vale, no lo Míralo. sé, la verdad, no sé qué puede salir. Ujú. ¿Qué he escuchado? Creo que Pablo, ¿o qué estaba escuchando antes de llegar? No lo sé. No te puedo decir. Taylor. Por supuesto, Fresh Out the Slammer. ha pasado. No estoy mintiendo, esto es una realidad. Estaba escuchando Taylor Swift. No lo sabía, y pensaba que Pablo. Pues sí, Taylor Swift. O sea, yo tengo mi lista de Taylor Swift, es mi zona de confort, pues es lo que te digo. Un paseíto por Madrid, Taylor Swift, es que entra en todos lados. Que emoji ponen. Ah, vale. Si han llegado hasta aquí, Vale. ¿cuál escogemos? ¿Cuál dices? Bueno, a mí me encanta el del vaquero. Además tiene Nos que ver con gusta. lo country, Venga, con tu guitarra. nos ha gustado. El vaquero. El que emoji está del así. vaquero. ¿Sabes cuál es, no? El que Sí, tiene como el sombrerito. Ese es. Nos gusta. Emoji de Pues vaquero. habéis llegado hasta aquí. Por favor, Emoji de emoji de vaquero. vaquero. Y nos Urge. vemos en próximos episodios de Detrás de ti. Chao, chao.